Buenos días nuevamente. Nuestro primer expositor es ingeniero civil graduado de la Universidad Tecnológica con una maestría en ambiental de la UTP y un doctorado en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 20 años de experiencia como investigador en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, CIHH de la UTP, donde fundó y lidera el grupo de investigación Biosólidos, Energía y Sostenibilidad. Su trabajo se enfoca en el aprovechamiento de biosólidos y residuos orgánicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACID. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos en revistas científicas de alto impacto. Con ustedes el doctor Diago y con su conferencia titulada Situación actual de investigaciones en materia de aprovechamiento de residuos con enfoque de sostenibilidad. Adelante, profesor. Muchas gracias, ya les comparto. Se observa, ¿verdad? Me confirma, por favor. Perfecto. Sí se puede ver, profesor. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Importante poder estar aquí y compartir un poco con ustedes lo que hacemos en materia de sostenibilidad, como bien dice el título. Situación actual de la investigación en materia de aprovechamiento de residuos con enfoque de sostenibilidad, más que todo dando una visual general de lo que desarrollamos acá en el Centro de Acciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, específicamente acá con los grupos de biosólidos y nitrato, que procedo a traer. Bueno, y más adelante entonces me seguirán varios de nuestros colaboradores, la ingeniera María Ramírez y nuestros tesistas Nadine Caicedo y Nadine y Ana Scott. Ante todo, quiero presentar rápidamente una cronología de lo que somos nosotros primero como grupo de investigación de biosólido, energía y sostenibilidad. Nosotros iniciamos desde el 2015 con convocatorias, como pueden ver en esta línea cronológica, proyectos enfocados en el tema aprovechamiento de lodos, viendo una necesidad de poder atender o estudiar la situación que existe o existía relacionado con esto, que todavía existe. Hemos podido avanzar y fortaleciendo y sumando a colaboradores, compañeros de facultades, centros de investigación y también tesistas, de tal forma que nos ha permitido ir creciendo paulatinamente con una gran cantidad de tesistas egresados nuestros de pregrado y de maestría, así como también pasantes, como pueden ver aquí en esta gráfica. Derivado de estos esfuerzos, hemos logrado a través de los proyectos de investigación financiados por la CENACID la adecuación de un espacio que teníamos acá en el área de Tocumen, nuestro campo de investigación y extensión, denominado Laboratorio de Biosólidos. Como pueden ver en las vistas, tuvimos la oportunidad de que nuestra actual rectora, con la vicerrectora y el doctor Fabra, bueno, y nuestros amigos de CENACID participaran de la inauguración. Las vistas que ven a la derecha es la imagen de un proyecto que se está desarrollando actualmente de laboratorio por un proyecto de preinversión de la universidad para adecuar, fortalecer y tanto en infraestructura como equipamiento para poder seguir desarrollando proyectos de investigación, apoyar la academia y también ir hacia el tema de servicio especializado, que es la meta de corto plazo. En cuanto a lo que es el grupo de nitrato, bueno, el cual es liderado por el doctor Eri Ballester, del cual somos parte, tenemos también el desarrollo cronológico desde 2016, de forma, ¿verdad?, coincidente. Iniciamos este camino en ambos años, igualmente con proyectos financiados
por la SENACI, proyectos ganados por nosotros, proyectos ganados por el profesor Ballester, y que igualmente avanzando en ese camino año a año hasta la fecha, que tenemos actualmente 2 proyectos que son liderados por nuestros estudiantes de pregrado y de maestría, con las convocatorias de nuevos investigadores. Se me olvidaba comentarle que actualmente tenemos en el laboratorio de biosólidos un proyecto que es liderado por la doctora Miriam Venegas, que es un tema de coordinación de avances en tema metagenómica. Entonces, vemos también en esta área sobre el Grupo de Nitrato y Medio Ambiente que se enfoca más en el tema de agua, los aspectos sobre tratamiento, recuperación de agua, que voy a mostrarle más adelante. Importante siempre cuando uno desarrolla las investigaciones es ver hacia dónde uno apunta o cuáles son los enfoques. En ese sentido, como hay un lineamiento internacional sobre los ODS, nuestros grupos de investigaciones se enfocan principalmente en 6, no son los únicos, los ODS 6, 7, 9, 11 y 12 y 13 que se enfocan en saneamiento, y se enfocan en temas de energía renovable, de un enfoque de ir hacia esas energías limpias, sostenibles, para poder entonces brindar toda la información que podamos generar por parte de aquí, de las investigaciones que hacemos como equipo. Nosotros principalmente nos estamos enfocando dentro de lo que es el contexto de las plantas de tratamiento a nivel de BioES, que es ver las plantas con un enfoque diferente. Inicialmente, siempre o históricamente se ha visto un sistema de tratamiento de aguas residuales como un depurador, ¿cierto? Nuestra humanidad empieza potabilizando agua y posteriormente la convierte en agua residual. Y es un volumen importante, casi el 80% del agua potable que nosotros usamos la convertimos en agua residual. Y esa agua entonces hay que depurarla para poder entonces retornarla al ambiente. Es un recurso importante que no se aprovecha. En ese sentido, dado la situación que estamos viviendo de contaminación y de escasez de materia prima, surgen estos enfoques, principalmente por el Banco Mundial, sugiriendo que se volque la visión de ver estos sistemas como una fuente de generación. Una gran cantidad de agua que se dispone, se trata y se dispone. Y por otro lado tenemos un subproducto que son los lodos orgánicos, que también son una fuente aprovechable. Como pueden ver en la imagen, aquí podemos observar los lodos para temas de energía, para temas de biosólidos, para diferentes usos y fertilizantes. Y por supuesto el tema de agua. Y en ese contexto voy entonces a dar detalle cómo hemos ido nosotros aportando nuestro granito de arena en esta temática. En cuanto al tema de cómo hemos nosotros esbozado el enfoque de tratamiento, tenemos en este caso como un eje, ¿no? Principal, que es los biosólidos de las aguas residuales, es decir, los lodos. Nos hemos enfocado inicialmente en evaluar los posibles aprovechamientos, principalmente como material de construcción, para hacer ladrillo, para hacer eh, hormigón, también para ver el potencial para biogás, y tratando entonces de una forma indirecta ver también los aprovechamientos de posibles usos para mejoramiento del suelo, que es algo que también está en una línea que se puede potenciar. Uno de los principales trabajos que hemos generado y que hemos logrado publicar en una revista de alto impacto es la evaluación, por ejemplo, de los lodos que ya son utilizados en la planta de tratamiento de Juan Díaz, donde ya lo utiliza para hacer energía, y definimos evaluarlo para ver si todavía tienen un potencial de aprovechamiento, pero con un enfoque de utilizarlo sin lo convencional, que es calentar los lodos, por el hecho de que la digestión anaeróbica óptima se logra a 37,5 grados. Y dado las virtudes climáticas naturales de nuestro país, queríamos evaluar si podíamos hacerlo omitiendo ese calentamiento, y pudimos entonces presentar estos resultados muy importantes
que están disponibles para ser consultados a nivel técnico científico. ¿Cuál era el enfoque inicial? Este es lo que vemos o existe actualmente en la planta de tratamiento de Juan Díaz, donde el lodo secundario que ya es purgado del tratamiento de lodos activados pasa a la línea de generación de biogás de la planta. Se genera biogás para la producción o el uso interno, y el lodo que es ya estabilizado es dispuesto posteriormente en el relleno sanitario. Ellos lo utilizan, como digo, internamente, pero no hay un uso posterior, no hay mayor aprovechamiento. Nosotros entonces propusimos, dentro de este contexto, desde el punto de vista conceptual, que después de ese tratamiento volver a utilizarlo, pero a una temperatura ambiente, en un rango, por supuesto, porque en el día hay rango de temperatura, para poder generar un gas adicional. Y posteriormente, si se requería, bueno, se disponía en el relleno sanitario. Y otra opción sería que, si bien la planta no lo vaya a utilizar como una segunda vuelta, digámoslo de esa forma, ese lodo que todavía tiene potencial sea entregado a un tercero para que lo pueda aprovechar con el potencial energético que aún tiene, de tal forma de que eso no se convierta en un residuo, sino que se convierta en una fuente, ¿verdad?, aprovechable, en este caso con el enfoque de energía limpia, generación de biogás, donde está el metano, que es un gas de efecto invernadero. Entonces hay una doble ventaja de poder aprovechar esto, reducir, por eso que se habla del ODS-13, para reducir el efecto cambio climático, y de energía limpia o asequible. El otro enfoque que no lo hemos ido potenciando más allá, pero sí hemos hecho los estudios preliminares, es el evaluar estos lodos carbonizándolos. Para ello, bueno, tuvimos el apoyo de un colega, el doctor Arthur James, para carbonizar los lodos usando cascarilla de arroz. Luego que se carbonizaban, se pulverizaban, y este material pulverizado se convertía en un aditivo, un material usolánico, y lo que hicimos fue reemplazar un porcentaje de ese cemento que utilizamos en una mezcla de hormigón, y lo reemplazamos. Acá hicimos pruebas con un estudiante, Thomas Phillips, de ingeniería civil, para ver la resistencia que se obtenía. A pesar de que fue preliminar bueno, la pandemia nos afectó fuertemente, se obtuvieron valores, se probaron porcentajes de 5, 10, 15%, y se lograron resistencias bastante cercanas a la referencia. La referencia es la primera que vemos en la línea celeste, y los otros son los que se acercan, estuvo como 5 o 10% por debajo. Si hacemos un afinamiento de los procesos o profundizamos la investigación, es posible que esto se logre. Entonces, queda ahí también esta opción de ver estos lodos como una fuente aprovechable para temas de carácter industrial, específicamente en la fabricación de hormigón. Aquí tenemos algunas publicaciones que hemos hecho a lo largo de este tiempo, y ahora pasamos al tema acá de los humedales artificiales. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo el concepto de lo que es el aprovechamiento de agua. Nosotros nos enfocamos ahora en el grupo de nitrato, basándonos en el tratamiento de las aguas residuales usando tecnología basada en la naturaleza. Uno de esos es los humedales artificiales, que ya tenemos varios años con nuestros estudiantes, con nuestros tesistas, con nuestros colaboradores, para ver los aprovechamientos de este sistema de tratamiento natural, y que el agua que se obtenga podemos darle un uso posterior, no solamente de tratarla, sino de aprovecharla, pero con un enfoque más hacia las zonas rurales, hacia las zonas de menos eh, disposición de recursos, dado que estos humedales son de bajo costo de mantenimiento y operación. Se pueden aprovechar las plantas que se utilizan, el agua residual, y estas aguas que se disponen con una calidad aceptable se pueden aprovechar para lo que es el regadío. Esos son uno de los temas que se está proponiendo. Aspecto que hemos también estudiado dentro de este contexto de reuso de agua fue evaluar la posibilidad de que el agua residual que se genera en la planta de Juan Díaz pudiera ser usada a nivel urbano. Sabemos que el Canal de Panamá está sufriendo en periodos de estiaje, cuando hay un fenómeno del Niño,
un estrés tremendo por la reducción del agua que se aporta a los lagos, que tienen que utilizarlo para el cruce de los buques, pero también sabemos que esta fuente es la que nos abastece a las ciudades de la provincia de Panamá y Colón y Panamá Oeste. Si se aplica un concepto como que aquí se muestra, que fue desarrollado en conjunto con una de nuestras estudiantes, esta agua residual con un tratamiento adicional a la que ya se utiliza actualmente pudiera ser aprovechado para temas de mantenimiento urbano, por ejemplo, la cinta costera, la limpieza de las calles. Así que eso es un aspecto de rápido aprovechamiento y se puede reducir sustancialmente el uso de agua potable para estas actividades. Otro tema que va a profundizar más adelante nuestras tesistas, disculpen, es las aguas residuales para el aprovechamiento de hormigón, como otro enfoque de sostenibilidad hacia ese tema de aprovechamiento de un recurso de la planta de tratamiento. Las ingenieras Nadine y Ana van a darle más profundidad y explicar en qué consiste su investigación. Esto nada más como presentarle como un pantallazo. En el tema entonces de bioremediación, en el tema de recuperación de aguas contaminadas, principalmente in situ, logramos también a través de una tesita de maestría acá en uno de los proyectos de investigación desarrollar estudios sobre el tratamiento in situ de aguas contaminadas subterráneas con nitrato. En ese caso nosotros usamos las mazorcas de maíz que abundan en el interior del país, en muchas regiones, como una fuente natural para que los microorganismos pudieran hacer sus reacciones de óxido-reducción para remover el nitrato de forma natural. Es un material abundante, es un residuo de la parte agrícola y que hicimos todas las evaluaciones técnicas a nivel de laboratorio y pudimos comprobar efectivamente que sí es factible usar estos materiales, haciendo énfasis en el proceso de aprovechamiento de residuos y un concepto de sostenibilidad. Y basándonos también en la naturaleza, aprovechando las bondades que tienen los microorganismos para estas actividades. Este es el modelo conceptual que desarrolló en su momento la magíster Graciela Sánchez, estudiante de maestría de ingeniería mecánica, donde el concepto era o es el uso de estos materiales en una barrera reactiva permeable, es decir, una zanja de una profundidad X que intersecte un flujo subsuperficial de esta agua que se infiltra, que está en contacto con actividad ganadera, actividad agrícola, que va con altos contenidos de nutrientes, entre esos nitrato y amonio. Entonces, esta barrera saturada con mazorca y en contacto con el suelo va siendo colonizado por los microorganismos, como se puede ver aquí en el modelo conceptual. De tal forma que se empieza a generar de forma natural los procesos de reducción o de nitrato, es decir, desnitrificación biológica, con lo cual se logra entonces un tratamiento, una reducción. Si yo tengo 100 miligramos por litro, o hipotético, en esta agua que va entrando, con una eficiencia del 50 o 60%, yo logro bajar esas concentraciones, que es lo que permite la norma en caso tal yo quiero usar esa agua subterránea como tipo pozo, que es lo que me exige la norma de 50 miligramos por litro de nitrato. Entonces, esta es una opción muy factible, viendo casos, por ejemplo, con lo que tenemos actualmente, que está sucediendo en el río La Villa. Esto puede ser una herramienta muy accesible, muy factible, tanque de relave también de minería, que no solamente es remoción de nitratos, sino de otros contaminantes donde los microorganismos hacen su trabajo. Entonces, de nuestro grupo de investigación, con nuestros colaboradores, con nuestros estudiantes, hemos podido avanzar en este conocimiento y aporte al estado del arte en tema de bioremediación usando residuos orgánicos. Aquí tenemos algunas de nuestras investigaciones que hemos tenido al respecto y ya finalmente estos son uno de los resultados de esta investigación. Disculpen, tiene aplicación de minutos. Donde se puede observar
que efectivamente hay una tasa de remoción alta que podemos ver, y eso puede estar entre el 80-90% y algunos tiempos 100%, dependiendo del tiempo de retención que se evalúa. Y aquí podemos ver a la derecha cómo es el comportamiento de la liberación de ese carbono orgánico que está presente en los materiales. Carbono orgánico que se usa en los procesos microbiológicos de oxidorreducción. Algo técnico, pero que así es que se describe y se evalúa cómo es que los microorganismos piensan, actúan en los procesos de bioremediación y cómo es el comportamiento de un pH que se mantiene relativamente estable, que no genera contaminación adicional. Entonces, estos son aportes en cuanto a procesos que se pueden implementar de manera efectiva para dar solución de corto y mediano plazo a situaciones de contaminación, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de agroquímico, por ejemplo, o de actividad agrícola o intensiva. Finalmente, tenemos estos puntos como perspectiva. Uno, que consideramos que, como decía inicialmente, que debemos ver las plantas de tratamiento como una fuente, hablando macros. Llámese la planta de Juan Díaz, la que están haciendo en Panamá Oeste, la de Chitré, la de Chiriquí, la de Santiago. Todas esas plantas de gran tamaño aportan una gran cantidad de agua residual tratada que puede aprovecharse. Y en vez de ser dispuesta solamente, y sobre todo en zonas como Azuero, donde hay periodos de sequía muy extensos, esas fuentes con un tratamiento adicional de filtración puede usar para verdaderos o para la actividad agrícola. Es fundamental seguir reforzando esta línea de investigación para el aprovechamiento de estos residuos en temas, por ejemplo, como bioremediación de aguas contaminadas. Se requiere generar esa información técnico-científica para apoyar iniciativas legislativas. Nosotros como universidad somos un ente generador de conocimiento, pero ese conocimiento tenemos que tratar de encauzarlo, llevarlo a una aplicación, a que eso sea una realidad o un antecedente para que las normas existentes puedan ser actualizadas, mejoradas, optimizadas, pero basadas en data propia, que eso es fundamental. Por eso, la razón de ser de estos grupos, en el caso nuestro, para poder brindar este apoyo. Y finalmente, consideramos muy importante que se mantenga la transferencia de conocimiento y de tecnología hacia, por ejemplo, nuestra comunidad universitaria, colegas, nuestros estudiantes y sobre todo hacia la sociedad civil. ¿Para qué? Para buscar eh, que ese recurso que se nos facilita a nivel de convocatoria, por ejemplo, con la CENACID, podamos retribuirla para beneficio del país, que es fundamental. Para eso que uno se prepara en este contexto, crea o trata de hacer estos grupos de investigación para ayudar o coadyuvar a que las condiciones de muchos panameños, todos los que viven en nuestro país, pueda ser más, ¿verdad? Decorosa y honrosa, porque se pueda vivir de forma, como estamos en la ciudad, vivir igualmente en zonas de menos accesibilidad en tema de facilidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir su pregunta en el chat y leerla y compartírsela a los demás. El profesor Carlos Cedeño, adelante. Muy buenos días. Muy buena exposición, doctor Diago. En cuanto al aprovechamiento de las aguas para reuso, en base a la normativa esta 2499, ¿cuál, ¿cuál opción de reuso, no sé si han trabajado en eso, es pues de las que dice la norma panameña, es la más atinada a usar ahorita?
con sus resultados. Y la Bueno, otra, perdón, y así. la otra, perdón, es sobre el proyecto de la ingeniera Graciela, de los residuos de mazorca. No sé si son la mazorca o lo que le llamamos la La tusa. tusa, la Eh, tusa. ¿Cómo se haría para introducir eso hasta el cuerpo de agua subterráneo, el cual más o menos podríamos estar encontrando un manto acuífero en cerca de los 60 pies, por ahí? ¿O cómo se logra introducir eso? ¿O cómo es esa parte? Ajá. Ya. Bueno, la primera pregunta, bueno, hay una variedad amplia de aplicaciones, ¿no? Relacionada con la 2499. Eh, una de ellas es el concepto industrial, ¿verdad? Ver, como bien lo va a presentar en la tercera ponencia la ingeniera Nadine y Ana, con enfoque de, por ejemplo, de reuso de esa agua para mezcla de hormigón. Esa es una opción, esa es una posibilidad y por eso el objetivo de estudiar estas aguas, sus características y ver cómo son los resultados de resistencias, son unos aspectos que dan una referencia y pueden dar información valiosa para inclusive ir hacia la actualización de las normas, que es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes que debemos aportar para mejorar las normas. El segundo uso es el que les mostré de, por ejemplo, limpieza de calles. Esto es muy común, por ejemplo, en Europa, en Taiwán, muchos países desarrollados que esas aguas residuales las usan para limpiar las calles en horas de la noche, con ciertas características. De tal forma de que en vez de estar regando con manguera desde un hidrante y demás, no, vaya un camión con esta agua y vaya limpiando. El tercer uso podría ser con el enfoque agrícola, por supuesto, teniendo los controles correspondientes en cuanto a el tema de coliformes. Bueno, habría que ver un tema más de detalle. Así que hay una amplia gama de posibilidades. Nosotros mostramos dos de estas. Incluso le puedo decir que, y he visto que las aguas residuales tratadas en países como Brasil, que tuve la oportunidad de ir hace poco, ya la potabilizan. Imagínense, por acá no vamos a ir a ese nivel, porque no se requiere, pero sí para reducir el estrés de los cuerpos de agua. Y en cuanto al tema de el uso de la tusa, no es en sí llegar al tema de los mantos acuíferos, sino más bien intersectar corrientes de agua donde empieza a infiltrarse, eso le llama el flujo subsuperficial, como a 1,20, 1,50, y mayormente uno lo puede hacer intersectando cerca de las quebradas, ya que siempre hay una conexión entre esta línea de flujo y los niveles de las quebradas o ríos, para evitar que parte esa agua que se infiltra con altos contenidos de nutrientes, ya sea por la mezcla con las heces del ganado o bien por el exceso de agroquímicos que no es aprovechado por las plantaciones, se pueda intersectar. Ese es un método también que se está implementando en muchos lugares de Europa donde su fuente principal son los acuíferos. Entonces, se trata de ir a la fuente lo más cercano posible, conocer cómo es el comportamiento de ese flujo, para entonces eh, intersectarlo y colocarle ese material como un filtro. Por eso que es una barrera reactiva, porque reacciona en acción con la actividad de los microorganismos, y es permeable. Entonces, permite ese flujo de una dirección a otra lento, y esa lentitud del flujo permite el contacto, el tiempo suficiente para que el microorganismo pueda degradar parte de ese material de la tusa, y ese carbono orgánico lo utiliza entonces para hacer su reacción con el nitrato. Y ocurre lo que es la desnitrificación. Entonces, eso es lo que se aplicaría pues en ese sentido. Pero habría que hacer el estudio primero de ver cuál es el comportamiento del flujo que le comento, para saber a qué profundidad se debe lograr colocar.
Creo que había una pregunta en el chat, no sé si hay tiempo para responderle al compañero. Sí, profesor. Dice Max Medina, ¿qué posibles usos tiene el lodo de carbón y cascarilla? Supongo que fue lo que usted explicó sobre los diferentes métodos. Sí, efectivamente, el lodo carbonizado, que bueno, se logra carbonizar por la ayuda de la cascarilla de arroz, porque el lodo tiene cierta humedad y no logra homogenizarse completamente la carbonización, permite usarse acabamos de mostrarlo como un material que se puede sumar a una mezcla de hormigón. Lo segundo, esos materiales también tienen la posibilidad de mezclarse en suelo para mejorar la calidad. Esos son estudios que se están haciendo también algunos colegas acá en la universidad. Y hay otras aplicaciones, inclusive para hacer temas de asfalto, de tal manera de que hay un valor agregado en este sentido para lograr el trabajo de optimización. También el lodo carbonizado se puede utilizar en la misma digestión anaeróbica para mejorar características propias de la digestión, por ejemplo, la alcalinidad y otros procesos que permiten entonces obtener mejor calidad del biogás. Listo. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo no? Pasaremos entonces con la ingeniera Marian Ramírez. Ya la presento. Nuestra segunda expositora es la ingeniera Marian Ramírez, egresada de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá y actualmente cursa una maestría en Ingeniería Ambiental en la UTP. Es investigadora en el Laboratorio de Biosólidos del CIHH-UTP y forma parte del grupo de investigación Biosólidos, Energía y Sostenibilidad del profesor Riago. Ha participado como asistente y co-investigador en proyectos financiados por Senacid. Sus áreas de interés incluyen calidad de aguas, tratamiento de aguas residuales, digestión anaeróbica y producción de biogás, así como rellenos sanitarios, metanos, entre otros. A continuación, la ingeniera Ramírez nos presentará su conferencia titulada Impulsando la economía circular con energía renovable, aportes ambientales a la codigestión anaerobia. Adelante, ingeniera. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. El día de hoy estaré dándoles un pantallazo bastante rápido de lo que ha sido la línea de investigación en cuanto a digestión anaeróbica y ahora que estamos trabajando en la codigestión. ¿Se visualiza la presentación? Sí se puede ver. Ok, listo. Como mencionó el doctor Diago, el tratamiento de aguas residuales tiene muchos subproductos. Dentro de ellos está el agua tratada, los biosólidos, los gases que pueden ser obtenidos mediante digestión anaeróbica y también incluso algunos nutrientes. Hoy en día ya se tiene mucho conocimiento con respecto a cómo se le puede dar un enfoque de economía circular a los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pero este concepto de economía circular comienza desde 1970, donde se dan esos primeros pasos en la reutilización, sobre todo en las aguas tratadas. Primero fue Israel, que utilizó estas aguas tratadas para riego agrícola, y también siguió Estados Unidos, que lo usó para parques. No fue hasta el 2006 donde en Suecia entonces se implementa la primera planta de tratamiento de aguas residuales que entonces extraía el biogás y lo utilizaba para la calefacción humana. Luego del 2010 en adelante, entonces, cuando se establecen los objetivos de desarrollo sostenible, se le da una cabida entonces a este tratamiento biológico de digestión anaeróbica dentro del punto de saneamiento sostenible, que es el ODS 6, pero que luego vamos a ver que la codigestión anaeróbica impacta en realidad hasta 6 objetivos de desarrollo sostenible.
Y como pueden ver aquí en la figura, no solamente son los de depuradoras o de tratamiento de aguas residuales, sino también los industriales, incluso residuos de productos alimenticios, los que mezclados con otros sustratos se pueden realizar digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica se basa en un proceso biológico donde tiene que haber un inóculo. Este inóculo tiene microorganismos que, potenciados con la adición de un sustrato, va a generar dentro de toda su cadena, porque tiene 4 fases muy importantes que son hidrólisis la primera, luego acidogénesis, luego acetogénesis y por último la metanogénesis, donde se da entonces la producción de metano, dióxido de carbono y otros gases que son algunas trazas, ¿no? Pero esto también tiene muchos aprovechamientos, son los subproductos, que vendrían siendo entonces biocombustibles, también fertilizantes, en el caso de los digestatos, y bueno, las aplicaciones energéticas que también se le puede dar a través de los biocombustibles. En Panamá tenemos nuestro gran laboratorio, como mencionamos aquí en el grupo, que es la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz. Esta es la planta, una de las plantas más grandes de Centroamérica, y ella colecta las aguas de la ciudad y de San Miguelito. Está tratando ahora con módulo 1 y módulo 2, 5.5 metros cúbicos por segundo, y eso ha hecho que también incremente los biosólidos que esta genera. Ahora está generando aproximadamente 100 toneladas al día. Estas 100 toneladas al día de biosólidos son dispuestos en rellenos sanitarios. En algunos casos, por lo regular se da en el de Cerro Patacón, pero en los momentos que ha habido alguna emergencia en este relleno, han sido transportados hasta la ciudad de Chorrera. La codigestión anaeróbica, como les mencioné, tiene sus impactos en 6 ODS. Mencionándolos rápidamente, por lo menos en el ODS de agua limpia y saneamiento, él ayuda al mejoramiento de la calidad de las aguas y también reduce la contaminación por descargas orgánicas. En el de energía asequible y no contaminante, con la generación de biogás ayuda a potenciar esta energía renovable, y también ayuda en el caso de zonas rurales y urbanas, donde puede llegar el biogás para hacer que la energía llegue con un acceso a energía limpia, ¿no? Porque hay lugares que tienen otros tipos de energía que no son tan buenos. El ODS 9 entonces promueve tecnologías limpias e infraestructuras resilientes para la gestión de residuos. Esto es también en el caso de que se usen los residuos, bueno, es considerado los biosólidos como unos residuos, y también los residuos orgánicos también. El 12, que transforma entonces los residuos en energía y fertilizante, también ayuda a minimizar los desperdicios de alimentos y se pueden usar como un valor energético. La acción por el clima es que evitamos emisiones de metano a la atmósfera y también ayudamos a sustituir los combustibles fósiles. Pero Panamá tiene un marco legal favorable en cuanto a la bioenergía. Por lo menos la Ley 45 habla de incentivos que fomenten fuentes renovables, sistemas limpios. También está la resolución 5.399, que también tiene procedimientos para centrales de energías renovables y limpias. La Ley 33, que habla de política cero, que se basa también en generar principios de economía circular para ayudar a cerrar el ciclo en algunos materiales. La Ley 276, que habla de la gestión integral de residuos. En ella se toca sobre digestión anaeróbica, pero no está muy profundizada, sino que promueve la investigación de ella. La Ley 355, que reforma la Ley 42, que habla de biocombustibles. Esta está más abocada al bioetanol, pero sí toca el tema del biogás también como una posible fuente.
Y lo último que se ha dado este año es el proyecto 16, que busca crear un marco legal para el desarrollo de la economía circular. Entonces, estos son aspectos positivos donde el país está buscando poder enmarcar estas tecnologías que no son tan nuevas, pero que en nuestro país no están muy desarrolladas. Nuestra línea de investigación de biogás comenzó desde un proyecto de la CENACID en el año 2015. El 071 estaba en la línea cronológica que presentó el doctor Deago, y que esta se basó en un diagnóstico. En esta yo fui tesista y se fundamentó fue en la monodigestión, y es que tomamos los lodos orgánicos de la planta de Juan Díaz junto con otras industrias, como fue avícola, hotelera, comercial, y las evaluamos todas y se llegó a la conclusión que la planta que mejor producción tenía en cuanto a su potencial para generar metano era efectivamente la de Juan Díaz. A la planta de Juan Díaz se le hicieron estudios de 4 tipos de lodo que maneja su línea de lodos, dando como resultado, ahora se los muestro, ¿no? Una vez eso estudiado, entonces seguimos con un proyecto, el 19.8, que hablaba de codigestión. Esta codigestión entonces sería con residuos orgánicos municipales. De ella entonces se estudió con reactores batch o en laboratorio, y también se planteaba una opción con el sistema continuo. Este proyecto culminó con éxito y hoy en día estamos con el proyecto FIT 23036 de metagenómica en codigestión anaeróbica, y que es liderado por la doctora Miriam Venegas, donde se está estudiando los microorganismos presentes entonces en estas codigestiones. Este estudio, el primero que les menciono de línea base, se tuvieron muestras de 4 tipos de industrias, pero dentro de saneamiento teníamos 4 más, así que eran 8, podríamos decir. Y ahí se verificaron entonces la generación del biogás y la tasa de digestividad de cada uno de estos lodos. Hablando del que mejor potencial dio, entonces estaban los de la Petar Juan Díaz, donde se tenían los lodos espesados y los lodos digeridos. Los lodos espesados nos basábamos en los lodos que eran sacados de los clarificadores y que estaban pasando en un proceso de espesamiento para ser enviados al reactor donde se hacía la digestión anaeróbica. Estos se verificaron, y también los digeridos. Los digeridos entonces dieron un comportamiento más estable, y entonces con estos lodos se prosiguió a hacer, se tomó la decisión de que el próximo proyecto que iba a incluir codigestión iba a ser llevado con estos lodos. Pero aquí les muestro un solo mes los cálculos de lo que representa para la planta, programa de saneamiento de Panamá, cogenerar cuánto es consumido por la PETAR, y entonces cuántos son los lodos evacuados en toneladas al mes. Como vemos, los lodos deshidratados evacuados al relleno sanitario en costos operativos de deshidratación, traslado y tarifa llegan a ser $99.263. Entonces, como vemos, es una cuantía alta, y que nosotros planteamos desde la línea de investigación el no calentamiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la planta cogenera 20% de lo que él necesita, esto se hace mediante también calentamiento, porque ellos llevan los reactores a una temperatura de 37. Entonces nosotros desde los inicios nos hemos planteado a no usar calentamiento para ver si tiene potencial y si se podía compensar el gasto, porque si bien es cierto genera más biogás, pero hay más gastos incurridos por el calentamiento.
Aquí comenzamos entonces con esta investigación y entonces comenzamos con la codigestión, ¿no? Comenzamos con codigestión de lodos espesados y lodos digeridos, los dos procedentes de la planta de saneamiento, donde se probaron entonces las temperaturas de 35 para los lodos digeridos, 28 y 25. Y se probó entonces una codigestión a 25. Como aquí podemos notar en la gráfica superior, para los lodos digeridos a 25 se tuvo una producción bastante baja por menor de 100 mililitros de metano, mientras que cuando se elevó la temperatura a 28, tuvo una estabilización, es decir, la gráfica perdió su pendiente cerca de los 5 días y siguió constante. Nosotros entonces queríamos notar o ver si era posible mediante una codigestión tener más producción, pero manteniendo, sin incrementar la temperatura. Y eso lo probamos cuando mezclamos entonces digerido con espesado a 25 y como pudimos ver entonces tuvimos un mejor desempeño, no tuvimos estabilización hasta el día 16, pero los rangos alcanzados fueron mayores que el digerido a 28. Entonces vemos cómo la codigestión potencia el desarrollo de la digestión. Pero por otro lado vemos que a 35 el lodo digerido solo realmente tiene mucha diferencia, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia lograr los mejores rendimientos con la codigestión sin calentar. Entonces, nuestro estudio aquí presenta una tabla, uso una revisión de estudios parecidos, pero casi todos están más, con temperatura más elevada. Pero también hay que notar que son países que tienen un aspecto climático muy diferente al de nosotros. Y nosotros lo que queremos es potenciar el clima que tenemos, un clima tropical. En la gráfica derecha, entonces podemos ver un cálculo teórico que se hizo para los meses que se hizo un seguimiento, donde las gráficas de barras representan el cálculo teórico con los ensayos batch que nosotros teníamos. Existen una serie de ecuaciones donde se incluyeron los valores que nos dieron y esto nos arrojó que incluso teniendo la demanda total de lo que implica tener los digestores, calentarlos pues y mantenerlos a una temperatura de 25, lo que generaba teóricamente a 25 nuestros ensayos era suficiente para cubrir esta demanda. Así que a eso es donde nosotros nos hemos abocado, a ver cómo se pueden hacer optimizaciones, pero sin la utilización de energía. Luego, entonces, se procedió y decíamos, entonces, ahora vamos a hacer un cambio de proporción, una relación 1:1 de inóculo-sustrato o 2:1. Pero en esta no vimos mayor diferencia, pero sí nos dimos cuenta que los valores que nosotros nos dieron fueron altos con respecto a los valores que existían en la literatura, donde tenían más tiempo y donde utilizaban más temperatura. Lo que nos quiere decir que siempre existe una ganancia cuando se hace codigestión, incluso de entre lodos. Luego, seguimos con la codigestión de lodos y residuos, donde entonces añadimos como sustrato los residuos, estos eran triturados solamente y añadidos a los ensayos. Nosotros utilizamos para el laboratorio ensayos batch con un sistema que se llama Oxitop y que en este aspecto vimos relaciones entre 1:1 y 2:1, pero entre ellas no hubo mayor cambio. Sin embargo, cuando vemos las gráficas, nos damos cuenta que sí hubo
en la misma gráfica una etapa de aclimatación que sí es notoria, donde hubo más fluctuaciones, ¿no? Luego de este paso, cuando se usó triturado, entonces ahora estamos nosotros, este es en la actualidad, estamos haciendo codigestión de lodos orgánicos, pero con percolados. ¿Por qué? Porque notamos que con los triturados era más inestable, como mencionábamos, y también había una fase limitante, la fase inicial. Sobre todo que era por las fibras, la parte de la lignina y la celulosa. Entonces, ¿qué tal si con percolado mejoraba? También se nos fue recomendada por unos colegas de Colombia. Entonces, percolado es que no es más que se tritura y se deja lixiviar ese triturado y se le añade cada cierto tiempo agua. Esto daba un líquido y este líquido entonces es el que es añadido a el inóculo que son los lodos. Esto lo que lograba era que la digestión fuera mucho más rápida y que también al tener carbono biodisponible, la tasa de crecimiento es más acelerada. Y aquí podemos ver algunas fotos de... Ay, se me movió. Podemos ver algunas fotos de nuestra tesista, Asti Carson, que es la que está desarrollando ahora esta codigestión de lodos orgánicos hipercolados, pero en la planta. Esto fue desarrollado en batch para la tesis de ella y de ahí tomó las proporciones que mejor desempeño tuvieron y ahora lo va a llevar a la planta de codigestión que tenemos aquí. Entonces aquí podemos ver cómo cargaba el equipo, aquí en el laboratorio, cómo se les ha dado el apoyo y también tomando las muestras entonces de los reactores en el ensayo. Por último, entonces estamos en la parte de metagenómica de la codigestión, porque si bien es cierto, hemos visto mediante los ensayos que existe una ganancia, que existe un mejor desempeño cuando se hace esta mezcla, no sabemos qué bacterias son las que tenemos aquí en Panamá. Y podemos verificar mucha literatura, pero es muy distinto estudiarlo y saber qué es lo que tenemos. Entonces, con este proyecto de FIT 23036, entonces se plantea una secuenciación masiva del ADN de la codigestión en diferentes etapas, llevadas por los cambios de pH. Inicialmente, en etapas intermedias, pH de 7, de 8 y el pH al que termina. Entonces, esto nos permitirá entonces saber qué microorganismos tenemos a lo largo de toda la corrida. Y con esto nosotros buscamos entonces potenciar este enfoque de economía circular, ya que entonces sabremos cuáles son las cepas que tenemos aquí autóctonas y se pueden utilizar para aplicaciones específicas, mejoramiento de suelo, incluso también para acelerar los procesos de digestión, que eso es lo que también nos interesa mucho, ¿no? Y dentro de las conclusiones que tenemos es que los sistemas de tratamiento son una fuente segura y sostenible, o sea, muy constante, donde debemos dejar de ver los subproductos como un residuo, sino como una materia prima. También que la generación de bioenergía es algo positivo, que Panamá debe ir hacia allá, ya que las leyes poco a poco se han ido mejorando. Sabemos que hay una norma 47-2000 que solamente habla de aprovechamientos de fertilizantes y que también nos gustaría poder, dentro de la academia, poder aportar información para que sea mejorada, porque los lodos tienen muchas más aplicaciones. Uno de ellos es este energético.
También entonces el aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios con la disminución de lixiviados que pueden ser a partir de los residuos orgánicos, que son también dispuestos en los rellenos sanitarios, y también el biosólido que es dispuesto allá, que al final es dispuesto en el relleno sanitario y utilizado como material de relleno, pero en nuestro país que llueve y todo esto puede permear e ir a las capas inferiores y llegar incluso a las aguas subterráneas. Y también entonces el aprovechamiento de este tratamiento de codigestión se alinea entonces con los ODS, que son objetivos que todo país debe buscar con mucho ahínco poder cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Ramírez. Pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Marian, yo sí tengo una preguntita. Tuve la oportunidad de visitar una planta de tratamiento. Entonces, ellos, bueno, el agua que llega a las plantas y ellos pasan por un proceso. No recuerdo muy bien cuál de los dos procesos que explicaste era, pero ellos sí utilizan una vez el agua filtrada, porque nos enseñaron al final el resultado, y no estaba tan clara como el agua potable, pero sí estaba un poquito se podía ver, pues no estaba tan sucia, y ellos lo utilizaban ya sea para limpieza en las calles, para el riego y todo eso. Pero ellos después nos mostraron él era como no era un lodo, era como una arcilla negra. Ese resultado, eso después de tratar todas estas aguas, ese resultado, ese lodo o la arcilla, como te dije, ¿en qué se puede utilizar aquí en Panamá? Es que ese biosólido, ese biosólido que es, en palabras sencillas, el contaminante que se saca de las aguas. Las aguas vienen sucias, ellas pasan un proceso de filtrado, de sedimentación, y cuando ellas pasan el proceso de sedimentación, esa suciedad, ese lodo, es el que es rico en nutrientes. Y ese es el que pasan al proceso de digestión anaeróbica y que los microorganismos presentes ahí son los que comienzan un proceso de generación de gas. Luego que ellos sacan el gas, eso es secado. Y eso que secan y que tú después ves como una arcilla, eso es el lodo. Pero ese lodo cuando sale tiene patógenos. Entonces eso necesitan estabilizarlo. Y es que por lo menos le añaden cal y le suben el pH. Y ya los microorganismos que están presentes en ese lodo dejan de afectar, ¿no? Están inactivados. Entonces, este lodo entonces es el que es dispuesto. Dependiendo del país o de la planta, se puede saber qué características tiene ese lodo al final. Pero incluso hay países como Chile que tienen, ¿cómo te explico? Tienen leyes que hablan de reuso de estos biosólidos en la agricultura. Y es que cuando terminan de cosechar y remueven toda la tierra, ellos aplican capas de este biosólido, y que este biosólido tiene nutrientes. Tiene nutrientes como nitrógeno, fósforo, que son buenos para la agricultura. Sin embargo, debido al estudio que ellos tienen de esos biosólidos, ellos tienen incluso una tasa a la que el productor puede usar en una cierta cantidad de espacio. Pero eso es un uso que se le da. Entonces, aquí podemos decir nosotros que a lo largo de los años que llevamos, nuestros biosólidos son bastante sanos, porque nosotros no tenemos una industria muy grande como otros países. Entonces, nuestros biosólidos no tienen gran cantidad de metales pesados, son bastante buenos. Que si aquí en Panamá esto se pudiera promover,
realmente se podrían utilizar y de una muy buena manera. Listo. Muchas gracias, Marian, por la aclaración. El profesor José de la Cruz puede hacer su pregunta. Buenos días, ingeniera. ¿Cuánto es el mínimo de ppm requerido para que ese agua sea de una reutilización secundaria en cuanto al lavado de carretera y uso de jardinería? Porque una vez esa agua sale de la planta, es utilizada en las carreteras, volvemos al ciclo porque ellas van al cuerpo de agua nuevamente. ¿Cuánto sería el mínimo? Hola, ingeniero, ¿de cuál parámetro me está hablando? De las aguas servidas para la utilización en la carretera, en calle. Dado que ustedes retiran el biosólido, ¿no? Sí, ahí podía aportar un poquito acá. Bueno, yo creo que la referencia puede ser es la DBO, porque para descargarlo a cuerpo de agua, la norma 35/2019 habla de 50. Entonces, para la 2499 debe ser un poco más baja. De hecho, anteriormente la 35/2000 estaba en 35 y lo que hicieron fue flexibilizarla. Así que debajo de eso esa agua estaría apta. Bueno, habría que ver los otros parámetros, no es solo suspendido, pero siempre el de referencia es la DBO. De hecho, esa agua no debe tener un nivel tan depurado para que pueda utilizarse en estas actividades, por ejemplo, que te menciona limpieza de calles, por la actividad propiamente que ella igual se va a mezclar con sólidos y va a tener una característica, es como cuando llueve. Yo siempre digo que a veces cuando llueve, las primeras lluvias son agua residual porque entran en contacto con todo lo que está en el suelo, pero es escorrentía superficial. Pero por lo menos para actividades de irrigación de áreas verdes, tipo cinta costera, son muy prácticos. Y para limpiar las veredas también, son aspectos que se pueden utilizar en esa parte, pero más que todo sería como esa referencia. Pero como son tantos parámetros, había que mirar los suelos suspendidos. Bueno, el pH debe estar entre 7 y 8, por ejemplo. Los sólidos deben estar menos de 500. O sea, una serie de parámetros que al final puedan ser el agua adecuada para esta actividad. Dependiendo de la actividad, pues, obviamente se incrementa la exigencia de la calidad, ¿no? Sobre todo si se utiliza para descargar en áreas de uso recreativo, por ejemplo. Eso significaría que hay muchos parámetros que habría que controlar entonces. Sí, correcto, correcto. Cuando uno descarga el agua, bueno, se monitorean como 20 parámetros. Bueno, acá los compañeros de la BAICA, aquí está, por ejemplo, la licenciada Ponte, no me vas a mentir, está, por ejemplo, nitrato, nitrito, amonio, sólidos suspendidos, sólidos totales, pH, conductividad, está la DBO, la DQO, son parámetros de referencia principalmente, ¿no? Se puede hacer un control de metales pesados, pero como bien decía la ingeniera María, nuestras aguas no son de una característica industriales, más que todo de tipo municipal, doméstica, que cuando salen, por ejemplo, los lodos, salen con una buena característica que el lodo puede ser utilizado en la actividad agrícola. Entonces, esa es una de las ventajas en el caso, por ejemplo, del agua residual que hablamos de Guandía. Pero si vamos al interior del país, por ejemplo, Chitré, habría que mirar Santiago, habría que ver si hay otra actividad que amerite un tratamiento adicional. Pero en el caso de Juan Díaz, con un tratamiento terciario de una filtración, por ejemplo, yo pudiera tener un agua de buenas características. Y si le mejoro la eficiencia a la planta, porque esta planta está como a 60% de eficiencia, seguramente la calidad de agua va a ser mucho mejor. Muchas gracias, doctor. A la orden, a la Gracias, orden. ingeniera. Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Listo, muchas gracias, ingeniera Marian. Pasaremos ahorita con nuestras últimas conferencistas, que son Ana Scott y Nadine Caicedo. Ana Scott es tesista
de la carrera de licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, con experiencia en investigación aplicada a la sostenibilidad y reutilización de recursos, enfocada en la producción de hormigón. Ha colaborado en el CIHH y en el CEI, que es el Centro Experimental de Ingeniería, ensayos experimentales, análisis de materiales y gestión de laboratorio. Actualmente cursa un diplomado de tratamiento de aguas residuales. Fue finalista nacional de la Jornada de Iniciación Científica en el 2024 y ha tenido una participación activa en agrupaciones estudiantiles, destacándose como vicepresidenta y presidenta. Posee una sólida formación en gestión ambiental y soluciones sostenibles. Nadine Caicedo es estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá y tesista en los laboratorios del CIHH y CEI de la UTP. Participa en un proyecto de investigación sobre el uso de aguas residuales tratadas en la fabricación de concreto, realización de ensayos de calidad de agua, análisis de concreto y gestión de laboratorio. Fue finalista nacional de la JIC 2024. Cuenta con conocimientos científicos técnicos en obras civiles y manejo de herramientas informáticas aplicadas a proyectos de construcción. Con ustedes las estudiantes Ana Scott, Nadine Caicedo, con la conferencia Integración de Agua Residual tratada en mezcla de hormigón. Adelante. Buen día, administrativos, a profesores, estudiantes y al público en general. Mi compañera Nadine Caicedo y mi persona tenemos el agrado de presentarles nuestra presentación sobre la integración de agua residual tratada en mezclas de hormigón. Nuestros asesores son el doctor Euclides de Ago y el ingeniero José de la Cruz Sánchez. Primero de todo, pues, ¿cómo empezamos? Nosotras como equipo realizamos un proyecto similar para la Jornada de Iniciación Científica del año 2024. Esta investigación consistía en analizar el uso del agua residual tratada proveniente de un humedal ubicado en el campus de la Universidad Tecnológica para ser implementada en la producción de concreto de uso urbano, por ejemplo, para aceras y veredas. Esta idea realmente nos pareció muy interesante y tomamos la decisión de ampliar la temática a través del desarrollo de un proyecto de tesis. Este proyecto implementa el concepto de economía circular en la industria de producción de concreto, al aprovechar un recurso valioso como lo es el agua residual tratada, priorizando así el uso del agua potable para fines significativos como el consumo humano. A través de la imagen que vemos acá, vemos un diagrama del diagrama de economía circular, donde tenemos el agua residual, luego es llevada a la planta de tratamiento. Esta se coloca en tanques de almacenamiento, posteriormente pues se realizaría el transporte a la planta de concreto y luego ya se realizaría la producción del mismo. Además, este estudio se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, específicamente el número 6 relacionado con agua limpia y saneamiento y el número 9 de industria, innovación e infraestructura. ¿Qué buscamos? Como objetivo general de este proyecto tenemos el de analizar la viabilidad del uso de agua residual tratada en la producción de concreto y como objetivos específicos, el primero, evaluar la influencia del agua residual tratada en algunas propiedades del concreto como resistencia a la compresión y durabilidad. Y como punto 2, verificar la factibilidad técnica, económica del uso del agua residual tratada en la producción de hormigón con respecto al agua potable como alternativa sostenible. Con respecto a los materiales, primero tenemos el agregado grueso. En este caso utilizamos piedra número 7 de la cantera de Vique. Con respecto al agregado fino, este proviene de la arenera Balboa y es una arena de mar fina de color gris claro. Con respecto al cemento, utilizamos un cemento tipo HE, que es producido por la empresa Cemento Chares S.A. El aditivo, utilizamos un Masterhead Polyhead de 1157, el cual se caracteriza por ser reductor de agua de alto rango y retardante. Con respecto a los tipos de agua utilizadas en la investigación, tenemos el agua potable para la muestra patrón, la cual está suministrada por la red del IDAN.
y el agua residual tratada que es proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá. En la caracterización de agregados, realizamos análisis granulométrico con un juego de tamices dependiendo del tipo de agregado con respecto a la norma ASTM C136, ensayos de peso unitario compactado utilizando la norma ASTM C29 y la gravedad específica y absorción para saber estos valores para estos agregados, la ASTM C128 para el agregado fino y la ASTM C127 para el agregado grueso. Con respecto a los análisis de calidad de agua, estos ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Sólidos en colaboración con los laboratorios de la BAICA de la Universidad Tecnológica de Panamá. Luego de obtener los análisis, estos resultados fueron comparados con la normativa DGNTI Copanit 2499, que regula el reuso de aguas residuales tratadas aquí en Panamá, y la norma ASTM 1602, referente al agua de mezcla para mezclas de concreto. Y algunos de los parámetros que realizamos el análisis fueron ORP, pH, cloruros, sulfatos, alcalinidad, BQO, nitratos, nitritos, amonio, conductividad, cloro residual, sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentales. En el diseño de mezcla, esta la realizamos conforme a un diseño proporcionado por la empresa Concretex, el cual es de 4.000 PSI a 28 días. La cantidad de diseños que realizamos fueron 3, una mezcla patrón, una 1 en 1, 50-50 y una 100% agua residual tratada. La edad de los ensayos de resistencia a la compresión, 7 y 28 días, y la cantidad de cilindros para ensayos por edad fueron 30. 2 cilindros igualarían a una muestra. Adicionalmente, se confeccionaron 2 cilindros por diseño de mezcla para pruebas de lixiviación, dando un total de 6 cilindros. Y con respecto a la elaboración de los especímenes, empezamos por pesar cada uno de los materiales con los valores que nos dieron en el diseño de mezcla. Se llevan al área de mezclado, se van colocando poco a poco dentro de la mezcladora, se retiran con ayuda de una carretilla para ser transportados y se realiza la prueba de asentamiento como método de validación de nuestro concreto y utilizando la norma ASTM C143. Ya una vez obtenido el concreto, realizamos análisis de contenido de aire utilizando la norma ASTM C231, la temperatura de 2 a 5 minutos máximo hasta que se estabilice utilizando la norma ASTM C1064, y para la elaboración de los cilindros utilizando moldes cilíndricos de 6x12, colocando el concreto en 3 capas, 25 varillados y de 12 a 15 golpes, utilizando la norma ASTM C31. Luego de esto se enrasa y se deja por 24 horas. Luego, al día siguiente, se procede a desmoldar y a marcar cada uno de estos cilindros para llevarlos a la tina de curado, el cual en este momento se estaba llenando, pero debe estar de 1 a 2 pulgadas por encima de la parte superior del cilindro. Luego, para los ensayos de 7 y 28 días, se utilizó la norma STM C39, en la cual pues medimos los cilindros con ayuda de una cinta, la altura y lo que fue el diámetro con ayuda de un micrómetro. Y finalmente se realizaron las pruebas de resistencia a la compresión. Ahora, con respecto a los ensayos de lixiviación,
Estos se efectúan para analizar si los cilindros de concreto liberan sustancias químicas, biológicas, a través del tiempo que puedan llegar a ser perjudiciales para el medio ambiente. Estos ensayos se realizaron en el Laboratorio de Biosólidos y para este análisis se utilizaron 2 cilindros de cada diseño de mezcla. Estos se sumergieron en tanques con agua potable. Luego se realizaron análisis de calidad de agua a los 7, 14, 21 y 28 días para comparar si entre las mezclas existía la liberación significativa o no con respecto a la muestra patrón que utilizamos. Y algunos parámetros analizados en el agua fueron DQO, amonio, pH, conductividad y ORP. Tienes el micrófono cerrado. Ok, perfecto. No Para se los oye. resultados preliminares tenemos la granometría del agregado grueso y el agregado fino. En el agregado fino lo realizamos con un peso de muestra de 500 gramos y la mayor cantidad del material quedó en el tamiz número 50. Podemos ver la curva nanométrica y los requisitos de graduación según la norma ASTM CTN3. Y para el agregado grueso, el peso de la muestra utilizado fue 300 gramos, en el cual la mayor cantidad del material quedó en el tamiz número 4 y también se den los requisitos de graduación. Es importante mencionar que según esta norma, aunque los valores no queden dentro de los requisitos, menciona que esto se puede validar y se toma como que cumple si la empresa que suministra el material puede comprobar que este material se ha utilizado en otros concretos y no afecta su calidad y se maneja de manera satisfactoria. La gravedad específica y la absorción. Ya una vez obtenido todos estos pesos, según la norma para el agregado fino ASTM 126, obtuvimos que pues, la absorción del agregado fino fue de 1.50% y para el agregado grueso, utilizando la norma ASTM C127, obtuvimos que la absorción fue de un 0.80%. Con respecto al peso unitario, pues lo utilizamos fue el peso unitario compactado y con respecto al agregado grueso se obtuvo un peso unitario promedio de 1401.44 kilogramos por metro cúbico y de igual forma en la misma condición de compactación para el agregado grueso se obtuvo un peso unitario promedio de 1604.90 kilogramos por metro cúbico. Para lo que fue el concreto de estado fresco, que fueron las normas y los ensayos que se mencionaron anteriormente, el asentamiento, fue dado por la empresa, pero también está dentro de la norma, el asentamiento para concretos de 4000 psi está de 7, más o menos 1,5 pulgadas. Esto debido a que este concreto va a ser utilizado para bombeo. La temperatura en grados Celsius para el agua potable fue de 31.6, más o menos 1.5. Para la mezcla 1 en 1 fue de 32.4, más o menos 1.5. Y para la 100% agua residual tratada fue de 32.3, más o menos 1.4. Con respecto al contenido de aire, el agua potable nos dio un valor de 2.3, más o menos 1.5%. La agua en 1, 1.7, más o menos 1.5%, y la 100% agua residual tratada, 1.9, más o menos 1.4%. Y la temperatura de la tina nos dio un valor de 25.9, más o menos 0.5 grados centígrados. En los comparativos de los ensayos de resistencia a la compresión, obtuvimos que la mezcla 1 en 1 dieron valores superiores a lo que fue el agua residual y el agua potable.
aunque se puede mencionar también que los valores están muy cercanos unos de otros y siguen aumentando a medida que pasa el tiempo. Aquí están los valores de los 7 días y de los 28 días respectivamente. Posteriormente realizamos un análisis estadístico tomando como referencia la norma ACI 214, utilizada para la evaluación de resultados de ensayos de resistencia del concreto, y se hizo el análisis para los 3 tipos de diseño de mezcla. Primero, con respecto al promedio, realmente los 3 tipos de mezcla superan el F'(C) de diseño, que es de 4.000 PSI, por lo tanto realmente es bastante positivo a los 28 días, ya que se cumple con el 100% del F'(C) superando esa cantidad. Y cabe destacar que el promedio mayor fue el de la dilución, obteniendo valores superiores. Con respecto a parámetros como la desviación estándar y el coeficiente de variación dentro de la tanda, se utilizó para realizar la comparación la tabla 4.3 de la norma ACI 214. Con respecto a la desviación estándar, la muestra de 100% agua potable y agua residual entra en la categoría de buena, entrando en el rango de 500 a 600 PSI, y el diseño de mezcla de la dilución entra en el rango regular de 600 a 700 PSI. Con respecto al coeficiente de variación dentro de la tanda, los 3 tipos de mezcla se encuentran por debajo de un valor de 3%, calificando como tal un valor de excelente dentro de los valores de la tabla 4.3. Con respecto al análisis de calidad de agua tratada, primero tenemos el agua residual tratada y los valores de la dilución. Tenemos los parámetros, las unidades de los mismos. También tenemos los valores obtenidos en el módulo 1 y módulo 2 de la planta de tratamiento, y de igual forma los límites establecidos por las normas 2499 y la 1602. Con respecto al pH, realmente ambos tipos de agua se encuentran dentro del rango, por lo tanto se encuentran en un valor bastante bueno. Con respecto a cloruros, ambos tipos de agua también se encuentran obteniendo valores en menos de 500 miligramos por metro cúbico. También a nivel de sulfatos, ambos tipos de agua se encuentran por debajo del límite máximo de 3.000 miligramos por litro. A nivel de DQO, comparándolo con la 2499, ambos tipos de agua también se encuentran por debajo, a excepción del agua residual tratada en el módulo 1, obteniendo un valor de 124 superando 80. A nivel de cloro residual, con respecto a la 2499, también encontramos valores por debajo de 1, bastante bajos, lo cual entra en el rango de la norma. Y con respecto a los sólidos suspendidos totales, también tenemos valores por debajo de 40 miligramos por litro en ambos tipos de agua. Y con respecto a los ensayos de lixiviación, al realizar la comparación de los resultados de la dilución y el agua residual tratada con respecto al 100% de agua potable, vemos que realmente los resultados no tienen realmente un aumento significativo. Por lo tanto, podemos concluir que realmente no genera algún tipo de afectación o un aumento a través del tiempo que genera afectaciones al medio ambiente. Ok, queremos hablar un poco de la factibilidad económica, y de acuerdo con el IDAN, en la ciudad de Panamá la producción de agua tratada tiene un costo de 0.94 balboas por millar de galón. Es más barata en comparación a la producción de agua potable, que es de 2 balboas por millar de galón. Se potabilizan aproximadamente 250 millones de galones por día, lo que se iguala a 91.250 millones de galones por año. El costo anual daría para el agua potable de 182.500.000 balboas, y para el agua residual tratada daría de 85.775.000 dando un ahorro económico de 96.725.000 anuales. Otro detalle a considerar es el transporte.
Por lo tanto, para la distribución del agua a los sitios de producción de concreto, tomamos como ejemplo camiones cisternas pequeños con una capacidad de 5.500 galones y se tomó en cuenta valores del IDAN para contratación de camiones cisterna y se utilizó como precio base 0.0185 balboas por galón, obteniendo un costo aproximado de alquiler de un camión cisterna para transporte de 101.75 balboas. Y finalmente, como conclusiones, tenemos que los resultados obtenidos de calidad de agua reflejan que tanto el agua residual tratada como la dilución no exceden los límites establecidos por las normas de GNTI Compañía 2499 y la ASTM 1602. Por lo tanto, ambos tipos de aguas pueden ser utilizados para mezclas de concreto. Como segundo punto, que todas las mezclas van aumentando a través del tiempo, pero la dilución uno en uno tuvo un mejor comportamiento y mayores resultados a comparación de las demás. Esto puede ser debido a la reacción química del agua con el aditivo. En el ensayo de lixiviación, los resultados indican que los cambios del agua en el concreto no liberan contaminantes que puedan ser perjudiciales para la salud o para el medio ambiente. Con respecto al coeficiente de variación entre las tandas de cilindro, se obtuvieron valores por debajo del 3% que entran dentro de la categoría de excelente según la norma ACI 214 para los tres tipos de mezcla. Y como punto final, a través del análisis de costos se confirmó que el uso de agua residual tratada produce un ahorro anual significativo. Ahora, ¿cómo se logró esto? Este proyecto de investigación se desarrolló gracias a la colaboración público-privada con la empresa Concretex, que nos donó la materia prima para la mezcla de concreto, y el Programa de Saneamiento de Panamá, el cual nos dio la oportunidad de realizar el muestreo del agua residual tratada en las instalaciones de la planta. Cabe destacar el apoyo de la Universidad Tecnológica y sus centros de investigación como el CIHH y el CEI por brindarnos el espacio, el equipo y el recurso humano para ejecutar los ensayos requeridos en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana y Nadine. Pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Bueno, yo sí les tengo una consultita. No es parte de la investigación que realizaron, pero ustedes participaron el año pasado en la HIC 2024. El haber participado en la jornada de iniciación científica y les ayudó como más bien a desarrollar más sus proyectos, a darle divulgación. ¿Qué enseñanzas se llevaron de haber podido compartir todo lo que ustedes han estado realizando? Y explicar su investigación, ampliarlo un poquito más. Bueno, me voy a hablar de mi parte. En verdad, hubo un punto en el que por lo menos mi persona no sabía como que en qué me quería especializar y eso me ayudó para entender y que era un tema importante también y relevante que debía ser profundizado porque en la jornada de iniciación científica sí realizamos una investigación, pero fue como esa semilla, ese empezar para hacer algo más grande. Entonces surgió la oportunidad de seguir ampliando en el tema y planteamos hacer un proyecto de tesis y al final se dieron las cosas. Pero sí ayudó bastante el hecho ese de poder como divulgar cierta información de nuestra investigación en ese momento. Y también en ese momento recibimos algunos comentarios de cosas que podíamos implementar dentro de la investigación a futuro y eso es lo que hemos estado haciendo. Sí, por lo menos de mi parte también, originalmente no era la idea como hacer una tesis, pero en realidad hacer ese proyecto fue como la ventana para decir,
que realmente era una idea que tenía mucho potencial, muchas cosas por investigar. Y realmente fue como ese proyecto de investigación de la HIC que como que le dio como ese empuje para tomar esa decisión y seguir adelante con este proyecto que realmente es sumamente importante para nosotros también como país. Muchas gracias a las dos. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Bueno, les voy a leer los comentarios. Bueno, el profesor Carlos Cedeño dice que excelente trabajo y felicidades, y al igual que el profesor Jaime Contreras. Bueno, me queda restarles de mi parte de decirles que bueno, que sigan adelante con su proyecto, que bueno, tienen bastante futuro por delante de mano del profesor Euclides y el grupo de investigación. Así que creo que por el momento no tenemos más preguntas por parte de los participantes. Y bueno, quiero agradecerles tanto al profesor Diago, a la ingeniera Marian, a Nadine y a Ana la participación en este cuarto ciclo de conferencias. Le reiteramos nuestro agradecimiento esta mañana, y si desean conocer sobre las actividades que realizamos, les invitamos a seguir nuestras redes sociales y le vamos a compartir el correo. Si a futuro ustedes desean, bueno, seguir divulgando sus proyectos de investigación y sus resultados, tienen las puertas abiertas por parte de la Dirección de Investigación. Y sin más, por mi parte les deseo éxito en sus investigaciones y espero verlas a futuro con sus resultados y sus títulos en mano. Gracias, profesor. Muchas No gracias sé a si tenía ustedes. algunas palabras para Gracias. despedir. Bueno, primero quiero felicitar acá a Marian, que empezó como Ana y Nadine como estudiante, y ahora es parte del staff acá de investigación de CHH y de biosólidos, que demuestra cómo es lo que hago la transferencia, ¿verdad? De conocimiento y como el relevo. Igual a Nadine y a Ana por ese esfuerzo, el atreverse, porque yo siempre digo de que el que acepta hacer una tesis son valientes, porque es mucho reto. Y esta tesis ha sido de gran exigencia, sobre todo a nivel de toda la parte experimental que lidera acá el compañero, el profesor José de la Cruz, en el CI, con otros colaboradores en el Centro Experimental de Ingeniería. También el que tenemos la confianza de una empresa privada que se atrevió a apoyarnos, ¿cierto? Así como Saneamiento de Panamá, que es un aliado estratégico nuestro de hace muchos años, demuestra que se puede hacer investigación. Es una investigación que no está propiamente financiada. Es algo que es muy importante destacar, porque siempre está el comentario de que no se puede hacer investigación porque no hay plata. No es de todo cierto. Después que haya voluntad, de que haya coordinación, que haya la logística, al hacer el análisis de este proyecto, en el caso de Ana y Nadine, hay mucho dinero en lo que es la mano de obra, todo lo que dona la empresa, la logística, el equipo, los análisis que hacemos. No es que lo recibimos directamente, por ejemplo, de una CENACIP, sino que de algunos otros proyectos, del SNI, un apoyo que le damos un poquito ahí, un granito de arena, se está logrando una investigación de alto perfil, que da para una publicación. Ellas van a presentar en 2 congresos también, uno CIEMI, de la espía, y APANAC. Esperamos un artículo en la revista de alto impacto que le va a servir a ellas, ¿no? Como profesionales, para aspirar a un posgrado, ¿verdad? Que es lo que pienso que tiene toda la capacidad para hacerlo. Así que es importante resaltar eso. Mucha gente no conoce cómo se hace la investigación, y algunos ponen muchas excusas, y siento que es las ganas de hacer las cosas y trabajar en equipo. Y bueno, felicitarlas, reiterarles mis felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo. Listo. Muchas gracias, profesor, por sus palabras, y bueno, felicidades a las tres por su trabajo en el área de investigación. Y bueno, gracias por participar en el cuarto ciclo de conferencias, y espero que todos tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Saludos a hasta luego. todos. Que tengan buen Gracias, día. hasta luego. luego.